¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a los que ya se van conectando para nuestro estudio de esta tarde. Vamos a continuar con nuestra carta a los Efesios, una carta muy hermosa de Pablo, donde se nos revelan muchas cosas doctrinales, aspectos doctrinales. Acuérdense que doctrinas son todas aquellas verdades que conforman nuestra fe, el cimiento de nuestra fe, donde estamos arraigados. Es muy importante que el cristiano, que el creyente, conozca sus doctrinas, conozca sobre lo cual está fundamentado su fe, porque esta es la única manera en la que podemos nosotros sobrevivir en este mundo que va contrario a las enseñanzas, a las ordenanzas de nuestro Dios y que va contrario a nuestra fe. La única manera de salir adelante es conociendo estas verdades profundas del Evangelio que le dan consistencia a nuestra vida cristiana. Y de eso vamos a hablar hoy, así es que vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tercer tema de la carta de los Efesios titulado Iluminados y Entendidos. Oramos. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por cada familia que se une, Señor, para estudiar, para conocer un poquito más acerca de tu palabra. Señor, danos de tu gracia, de tu entendimiento, para poder entender, Señor, estas verdades tan profundas que tú mandaste, Señor, que Pablo escribiera y que permanecieran a través de los siglos para nuestra edificación. Muchas gracias, Señor, por todo esto y bendice a cada familia que se va uniendo en esta tarde a este estudio bíblico. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de esta tarde es iluminados y entendidos. Vamos a hablar de los versículos 15 al 23 del primer capítulo de Efesios. Dice nuestro estudio, Efesios es la única carta del apóstol Pablo que contiene dos extensas oraciones, esta que estamos estudiando el día de hoy y posteriormente cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver otra oración que el apóstol Pablo hace. En la vida terrenal, y esto es bien importante que lo entendamos todos hermanos, en nuestra vida aquí en la tierra, el creyente no alcanzará a comprender totalmente el significado y aplicación de las verdades de haber sido elegidos, de la elección que Dios hizo por nosotros, de nuestra redención, del perdón al que hemos sido objetos por medio de Jesucristo y el misterio de los propósitos que Dios tiene para el futuro. No es fácil entender esto, hermanos, y no es fácil porque son asuntos espirituales que los creemos por fe. Sin embargo, todos estos principios nos dan a nosotros, hermanos, una base para nuestra vida diaria. Déjenme explicarles un poquito. Mucha gente que llega a las iglesias, se los he dicho en algunas otras ocasiones, a veces llegan personas o muchos llegamos quizás buscando una solución a un problema, llegamos buscando en medio de una situación difícil y muchos cristianos empiezan a ver sus vidas cristianas también, empezamos a ver nuestras vidas terrenales como tantas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Y nos enfocamos en tratar de solucionar esas situaciones. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que confiar en Cristo, es que tienes que creer que tienes un proveedor que se llama el Señor, tienes que tener confianza en la protección del Señor. Y muchas veces decimos, sí, eso está muy bien, está muy bonito para el domingo, está muy bonito para la iglesia, pero mi situación actual es real y me está pegando muy duro. Como si lo que Dios ha hecho por nosotros no sea real. El hecho de que no lo veamos físicamente, el hecho de que no tengamos una sensación física, emocional quizás, no significa que no sea real, hermanos. Y esto nos impide muchas veces tratar de ver lo que Dios ha hecho para nosotros y creer que el futuro de cada uno de nosotros está seguro en Cristo y que vamos a tener algo verdaderamente maravilloso cuando el Señor se revele completamente a nosotros. Ahora, no vamos a entender esto, no vamos a entender la palabra, no vamos a entender la doctrina, no vamos a entender los propósitos de Dios hasta que, hasta que nuestras mentes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar sean totalmente transformadas por la palabra de Dios.
La fe inicia inicia en la vida cristiana cuando una persona decide creer y confiar en el Evangelio, confiar en Jesucristo como Señor, como su suficiente Salvador. En ese momento empieza nuestra vida cristiana. Pero también, hermanos, nuestra vida se empieza a caracterizar por la dependencia de la presencia, de la sabiduría, del poder, de la dirección y del apoyo de Dios en nuestras vidas. La fe es la compañera de la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano, van caminando a lo largo de estos estudios bíblicos. Cuando hablamos de Hechos, cuando hablamos de Éxodo, cuando hablamos de Hebreos, en todos estos estudios bíblicos hemos visto que esta es una característica fundamental. La fe no puede ir sola. La fe no solamente es creer que algo va a suceder. La fe tiene que ir acompañada de obediencia. Y la obediencia no puede venir sobre algo que desconocemos. Así es que el conocer la palabra de Dios, el profundizar en la palabra de Dios, nos va a dar esa revelación que necesitamos para que nuestra fe pueda irse incrementando. Así es que de esta manera empieza Pablo esta oración. Vamos a verlo en el libro de Efesios, si gustan buscar, por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 1, y vamos a ver lo que Dios empieza a hablar aquí en Efesios capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 15 en adelante. Si recordamos la lección anterior, si recordamos la lección anterior, nos vamos a dar cuenta y que estas áreas de las que habló el Señor son 4 bendiciones espirituales de las que nosotros tenemos que echar mano constantemente: el perdón de pecados, la unidad en Cristo somos la herencia de Dios y en Cristo somos sellados también por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver de qué es lo que está hablando en este momento, de qué está hablando el apóstol Pablo acerca de lo que debemos de conocer y de lo que debemos ser. Pablo empieza alabando en esta oración un poquito la vida de los efesios. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones. Pablo habla del amor que en obediencia a Dios acepta y sirve con cariño a otras personas, aunque no sean estas personas precisamente fáciles de amar o no nos correspondan de la misma manera. Pablo nos está hablando aquí y mostrando el ejemplo de los efesios. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y hermanos, aquí podemos hacer una pequeña reflexión. Si alguien tuviera que escribir una carta a nuestras iglesias locales, a cada una de nuestras iglesias, a nuestra iglesia aquí en Vida Nueva, esta sería una característica que resaltaría a la persona que escribiera una carta hacia nosotros: saber de nuestro amor para con todos los santos. Es decir, ¿es el amor entre cristianos una característica de nuestra iglesia? ¿O qué es la primera característica que viene a la memoria, a la mente de la gente que nos conoce? Por eso es tan importante, hermanos, estar enfatizando acerca del amor. No del amor solamente de ser buenos amigos, buenos cuates, sino del amor inspirado en la redención de los santos, en el perdón que hemos recibido como hijos de Dios. Ahí es donde tiene que radicar nuestra unidad. Los efesios tenían ese amor en su corazón por medio del Espíritu Santo, lo ejercían unos con otros. El Señor nos enseñó, ¿se acuerdan? En Juan 13, versículos 34-35, que observar el amor que hay entre los cristianos hace un gran impacto en los que no conocen al Señor. En cambio, la falta de amor entre los creyentes se convierte en un escándalo y hace que el incrédulo rechace el mensaje de salvación. Cuando la
gente ve que una iglesia solamente hay rechazo, que solamente hay disensiones, pleitos, contiendas, ¿qué atractivo va a tener el evangelio para esa gente? La gente está buscando un lugar donde se le ame, la gente está buscando un lugar donde se le reciba, la gente está buscando donde puede tener el amor que el mundo le ha negado, el amor que mucha gente, inclusive sus propias familias, les ha negado y que Cristo está ofreciendo. Ese es el mensaje para la iglesia, y los efesios estaban mostrando ese amor a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que tenían que corregir. Ellos estaban mostrando amor unos por otros, y este es un desafío grande, hermanos, que como cristianos tenemos que empezar nosotros a experimentar. Nosotros tenemos que buscar el amar, el amarnos unos a otros, en que el amor de Dios pueda ser un sello distintivo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de los sellos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello distintivo del Espíritu Santo es el amor que tiene que radicar en cada uno de nosotros. Así es que, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en estos versículos que siguen? Bueno, empieza él a hablar acerca de cuatro áreas que debemos de conocer, cuatro áreas en las que tenemos que tener nuestro entendimiento puesto, nuestro entendimiento bien fijo, y que debemos de conocer. Como les digo, hermanos, la fe viene siempre acompañada de la obediencia, pero no podemos obedecer algo que desconocemos. No podemos obedecer leyes que no conocemos. Por eso es que tenemos que tomar este tiempo para conocer lo que Dios necesita que nosotros sepamos para que nuestra fe pueda ser realmente efectiva. ¿Cuáles son esas cuatro áreas? Bueno, la primera que nos pide aquí es que tengamos un conocimiento pleno de Dios, un conocimiento pleno de Dios. Vayan conmigo al versículo 16. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, escuchen bien, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de quién, de Él. Tenemos primero que empezar por conocer a Dios. Tenemos que conocer al Dios que nos amó, al Dios que nos redimió, al Dios que nos perdonó y nos amó, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Después de la acción de gracias, se encuentra la petición de Pablo, que incluye este rasgo fundamental que Dios le diera a los efesios: espíritu de sabiduría, dice aquí, espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Empieza el versículo 18. Si ustedes se acuerdan, hermanos, si ustedes se acuerdan, para darles un ejemplo de esto, en el Antiguo Testamento tenemos una historia en el segundo libro de Reyes sobre el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se encontraba en la ciudad de Damasco, en Siria, y el rey enemigo había mandado a darle muerte a Eliseo. ¿Por qué? Porque les estaba previniendo de todo al pueblo de Dios acerca de lo que venía en contra de ellos. Entonces el rey manda matar a Eliseo y manda al ejército para buscarlo y para destruirlo, para quitarle la vida. Eliseo está junto con su criado, y de repente ellos ven que la ciudad se encuentra sitiada, está rodeada de todo el ejército enemigo. Y el criado entra en pánico, el criado se espanta, el criado dice: Señor, nos van a matar. Ya llegaron los enemigos, y tienen rodeada la ciudad. No hay manera de escaparnos, hermanos. ¿Cuántas, cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido exactamente igual que esta persona, que el criado de Eliseo, Giesi? Rodeados, sitiados, acorralados,
por cualquier situación, problema familiar, un problema legal, un problema económico, un problema de salud, un problema con familiares, con amigos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Ahí es donde entra la fe. Y ahí es donde yo les decía hace un momento, a veces llegamos a la iglesia o estamos en la iglesia y pensamos que todo lo que se habla en la iglesia, pues sí, está muy bien para el día domingo y para gloria a Dios, aleluya, nada más. Pero lo que yo estoy viviendo en este momento es una situación de sitio, es una situación desesperada, es una situación donde mi vida quizás está en peligro, mi salud o la salud de un ser amado mío, de mis hijos, de mis nietos, no sé, algo está en peligro. Y siento que en ese momento mi situación no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con Dios. Necesito buscar cómo soluciono este problema. Así estaba aquí en ese momento. Y el ejemplo que tenemos de Eliseo es precisamente donde opera la fe junto con la obediencia. Eliseo hace una oración muy sencilla a Dios y le dice, Señor, te pido que abras los ojos de mi siervo. Esa fue la oración de Eliseo. Y esta es la misma oración que está haciendo Pablo por los efesios. Le está pidiendo al Señor que alumbre los ojos de su entendimiento. Cuando Dios abre los ojos espirituales, Giesi no estaba ciego, por supuesto, Giesi tenía sus ojos físicos abiertos, pero sus ojos físicos, sus ojos naturales, estaban viendo el ejército que los tenía rodeados. Y cuando Eliseo hace esta oración, los ojos espirituales de Giesi, es decir, su comprensión espiritual espiritual, del mundo que opera a través de la fe, dice que vio que toda la ciudad y todo el monte alrededor estaba rodeado por el ejército de Dios. Hombres armados a caballo, seres celestiales rodeándoles y guardándoles. Hermanos, esta es la misma petición que Pablo está haciendo en esta oración a favor de los efesios. Pablo como Eliseo orando por su siervo, Pablo orando por la iglesia. Que la iglesia sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de estas profundidades tan hermosas de la palabra de Dios? Nuestra mirada tiene que ser abierta, nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están sucediendo alrededor de nuestra vida, que nos inquietan, que nos molestan, que nos duelen inclusive, tienen también un trasfondo espiritual en el que tenemos nosotros que tener descanso. Por eso decía al principio que algunas de estas cosas, de algunas de estas virtudes que el Señor nos ha dado, el saber que somos elegidos por Dios, el saber que somos perdonados, que somos parte de su herencia, que hemos sido aceptados en la familia de Dios, y que el Señor tiene planes muy superiores para nosotros. A veces eso se opaca porque tenemos nuestra mirada puesta solamente en lo que estamos viviendo terrenalmente y los ojos de nuestro entendimiento no han sido alumbrados. Y ojalá en esta tarde, hermanos, cada uno de nosotros, nuestra oración sea esa. Señor, permite que sobre todas las cosas que están pasando alrededor de mi vida, mi entendimiento, los ojos de mi entendimiento puedan ser abiertos y puedan ser iluminados de tal manera que yo pueda saber cuál es la esperanza a la que he sido llamado. El conocimiento de Dios, hermanos, que necesitamos tener es muy importante. Nosotros tenemos que conocer al Dios al que servimos, tenemos que conocer al Dios que amamos, tenemos que conocer a este Dios que opera de diferentes maneras a través de nosotros. Los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, la Biblia fue escrita para nosotros para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debe ser nuestra tarea de toda la vida estudiar y entender el mensaje de la Biblia, permitir que esta enseñanza
nos domine totalmente. Para esto, hermanos, tenemos que aprovechar muchas oportunidades que Dios nos da, todas las oportunidades que tenemos como esta, para leer, para escuchar, para estudiar, para ser enseñados, para memorizar, para meditar profundamente, para obedecer la palabra de Dios. También en esta petición aclara que el cristiano no es capaz de comprender las verdades espirituales y aplicarlas a la vida y al cuerpo de Cristo y hacer que éstas cambien nuestro pensar y nuestra conducta. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para que sea el Señor el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y así poder cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y transformar nuestra vida. Esta oración que hace Pablo a favor de los efesios y a favor de la iglesia continúa y dice qué verdades quería el apóstol Pablo que se comprendieran. ¿Verdad? Necesitábamos conocer, dice el versículo 17, vamos a verlo otra vez, el versículo 17, que conozcamos primero a Dios para que nos dé revelación, conocimiento, en el conocimiento de Él. Necesitamos primero conocer a Dios. Entrar en la salvación, hermanos, es conocer a Cristo por primera vez. Crecer en la vida cristiana requiere que sigamos conociéndolo con más profundidad e intimidad. Todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios va a hacer por nosotros es fundamentado en su carácter. Todo lo que veremos de Dios, todo lo que aprenderemos de Dios, la manera como Dios opera, tiene que ver con el carácter de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, la Biblia nos enseña cómo es Dios y lo tenemos que conocer. Nos enseña la forma en que piensa, nos enseña lo que le agrada a Él, nos enseña lo que Él ha hecho desde el principio hasta el final de los tiempos, nos enseña qué planes tiene, cuáles son sus atributos, cómo trata al mundo, el creyente, cómo trata a los creyentes en Cristo, cómo trata a su pueblo. La meta de Dios para el cristiano es que sea conformado a la imagen de su Hijo y que tenga y manifieste el carácter de Dios mismo. Por eso el Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Perdimos esa imagen y semejanza a causa del primer Adán, a causa del pecado, pero a causa de Cristo tenemos que recuperar esa imagen y semejanza de nuestro Dios. Pregunta: ¿conocemos realmente a Dios, hermanos? Sabemos cómo actúa, sabemos cómo opera, sabemos lo que piensa, sabemos lo que le gusta, lo que le desagrada. Sabemos los planes que Él tiene para nosotros. Sabemos qué es lo que Él piensa de la iglesia. Sabemos cómo opera en la iglesia. Sabemos cuáles son los futuros planes que Dios tiene para la iglesia. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Le conocemos realmente? La evidencia de que le conocemos es nuestra transformación a la imagen de Él y la medida que llevamos fruto para Él cada momento de nuestra vida, las 24 horas del día, en la iglesia y fuera de la iglesia. De esa manera es como sabemos si le conocemos o no. De esa manera sabemos diferenciar si solamente somos religiosos o realmente somos hijos de Dios. El religioso vive de su vida religiosa el día domingo, el día de las fiestas, el día de reunión, el día que está con otros cristianos o creyentes. Y fuera de ahí, su vida totalmente es independiente de Dios. Está viviendo en todos los placeres del mundo, está comportándose de la manera como el mundo se comporta, está lleno de envidia, de corrupción, de maledicencias, de inmundicias, de todo tipo de adicciones. Eso no es un creyente en Dios. El verdadero creyente conoce a Dios y por conocer a Dios sabe que tiene que vivir de acuerdo a el Señor. ¿De qué más nos tiene que nos pide el apóstol Pablo en esta oración que conozcamos al Señor?
Dice que tenemos que conocer la herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos? Este es el segundo eh, eh, mensaje, ¿verdad? Tenemos que conocer la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que tenemos en Cristo? Este segundo tema, la esperanza a las que Él nos ha llamado. El creyente necesita ver con los ojos de la fe las bendiciones que le esperan en el futuro, la visión espiritual del porvenir. Todo esto, hermano, tiene que cambiar nuestras actitudes, tiene que cambiar nuestra escala de valores en el presente y nos tiene que dar conciencia del amor de Dios para Él y los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Nos anima, nos anima y nos da la paciencia en medio de las pruebas presentes. ¿Por qué? Porque de esta manera entendemos que Dios tiene una vida mucho mejor para nosotros en el futuro. Podemos decir amén. Yo sé que Dios tiene un futuro mejor para mi vida. Yo sé que Dios tiene un futuro mejor para mi familia. Yo sé que Dios tiene un futuro mejor para la iglesia, pero tenemos que seguir perseverando en busca de ese futuro que el Señor nos ha dado. Las promesas seguras de Dios garantizan que estaremos libres de pecado y de los fracasos. El pecado nos hace fracasar y tendremos un cuerpo transformado, glorificado, sin las debilidades, sin las limitaciones, sin las enfermedades, sin la mortalidad que experimentamos hoy. Aún el mundo de maldad, el mundo de contaminación, las guerras, la imperfección, la injusticia, las tragedias naturales que estamos viendo todos los días, hermano, serán transformados cuando Cristo venga a ser Rey de una nueva tierra y de un nuevo cielo. La esperanza nos hace regocijar y ser optimistas. Hermanos, tenemos que entender que esta esperanza a la que fuimos llamados, tenemos que conocerla profundamente. Conocemos a Dios primero. Ahora, la segunda pregunta. ¿Conozco en qué está basada mi esperanza? ¿Conozco en qué se fundamenta la esperanza que tengo hacia el futuro? La esperanza tiene que ver con el futuro, con los planes futuros que Dios tiene para mí, para la iglesia, para todos nosotros. ¿En qué se fundamenta mi esperanza? Conozco las promesas de Dios, conozco lo que Dios ha hablado, sobre todo en el libro profético de Apocalipsis, donde se habla detenidamente qué es lo que nosotros debemos de esperar del futuro. Mucha gente no quiere buscar en Apocalipsis, les da miedo. Al creyente no le da miedo Apocalipsis, al creyente le da esperanza, porque ahí está descrito cómo van a suceder todas las cosas al final de los tiempos y cuál es la esperanza que le aguarda al cristiano cuando seamos transformados y cuando vengamos a reinar con el Señor, con Él en su nuevo reino. Ahí es donde está mi esperanza. Y teniendo yo la vista puesta, hermanos, en esa esperanza futura, es que yo puedo conocer a Dios mejor, es que yo puedo tener una certidumbre de fe y es como puedo reaccionar a las situaciones que estoy viviendo en el presente. Entendamos esto, por favor, hermanos, nuevamente. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo en el mundo natural, tiene que entenderse a partir de mi esperanza en el futuro que Cristo tiene para mí. ¿Cómo voy a salir adelante de los problemas, de la angustia, del dolor, de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a salir? Tengo que salir primero conociendo al Dios que me ama. Segundo, tengo que salir conociendo la esperanza que me aguarda, el futuro que me aguarda, el propósito de Dios. Entender que todo lo que estoy viviendo es completamente temporal. Va a terminar, va a pasar. Y entonces vendrá el futuro y vendrá la eternidad con Cristo. ¿Cómo me estoy preparando para esa eternidad? Este versículo 18 nos dice también que tenemos que tener conocimiento de la herencia.
De la herencia, se ha mencionado la herencia que tenemos y que recibiremos, pero fíjense bien, hermanos, este versículo nos habla acerca de la herencia en los santos. ¿Se dan cuenta? No dice la herencia de los santos, es decir, no se trata de lo que yo voy a recibir como herencia, sino que la herencia en los santos está hablando de la herencia que Dios tiene en nosotros. Y hermanos, esto lo tenemos que entender completamente. Nosotros somos la herencia de Dios. Lo repetimos en la primera, en la segunda lección, lo volvemos a repetir en la tercera lección. Nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros somos su posesión adquirida. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. A todos nos gusta saber que tenemos una herencia para recibir. ¿Por qué? Porque nos gusta recibir. Pero en este versículo, hermanos, se nos enfatiza nuevamente. No se trata de la herencia que nosotros estamos recibiendo. Se trata de la herencia que significa la iglesia para Dios. Tú y yo somos parte de la herencia que Dios ha adquirido por medio de la redención de Cristo Jesús. Cristo Jesús le dio al Padre una herencia y esa herencia se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros. Así es que aquí, hermanos, el creyente debe de saber lo que es. Yo no puedo considerarme alguien sin valor. Me entristece, iba a decir me molesta, pero la verdad es que me entristece cuando veo cristianos que se sienten menospreciados y sin valor en el mundo. Me entristece mucho cuando veo hombres y mujeres luchando porque quieren darse a conocer, porque quieren ser alguien, porque quieren sentirse que tienen valor en el mundo. ¿Por qué? Porque quizás un hombre, porque una mujer les dijo que no valía nada, que eran una basura, que eran no sé qué cosa, y se sienten menospreciados y sienten que no tienen ningún valor. Hermanos, si entendiéramos solamente este concepto, si entendiéramos solamente esta expresión, yo soy un pueblo adquirido por Dios y para Dios. Yo soy parte de la herencia en los santos. Mi vida tiene valor delante de Dios. Quizás delante de la gente, quizás delante inclusive de nuestra familia, quizás delante de la gente que conocemos, quizás de ese novio, de esa novia que nos dejó, quizás delante de ese hombre, de esa mujer, de ese esposo, esa esposa que nos repudiaron, quizás delante de mi padre y mi madre que me abandonaron, quizás delante de la sociedad que me rodea, quizás delante de toda la gente que me rodea en las redes sociales, quizás delante de ellos yo no tengo ningún valor, quizás delante de ellos yo no soy nadie, quizás delante de ellos puedo ser menospreciado. No me importa. Yo sé que soy parte de la herencia en Dios. Yo sé que soy valioso delante de Dios. ¿Por qué? No porque yo sea muy bueno, no porque yo tenga grandes características, sino porque la sangre de Cristo sobre mí me dio un valor que el mundo no es capaz de dar, que nadie es capaz de dar, que ningún dinero es capaz de comprar, que ningún TikTok o Facebook o YouTube o influencer me puede dar. Yo tengo un valor tan grande que ahora yo soy considerado parte de la herencia que Dios ha recibido por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos entender esto. Podemos entender esto. Por eso yo he insistido tanto y sobre todo se lo insisto a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. El valor de ustedes no radica en lo que la gente piense de ustedes o lo que la gente les vea a ustedes o como les quieran hacer tratar.
Por eso tanta gente vacía tratando de ser influencers y de llenarse de reconocimientos, que la gente les dé valor. ¿Por qué? Porque muchos, y sobre todo cristianos, no han entendido que su valor proviene por haber sido rociados por la sangre de Cristo Jesús. Ese es un valor que quizás ahorita no lo entendemos, que quizás ahorita no lo comprendemos totalmente. Por eso el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios aquí que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Al igual que Eliseo oró por Giezi y que sus ojos fueron abiertos y pudo ver Giezi que todo el monte estaba rodeado de gente a caballo. Eso somos nosotros, hermanos. Nosotros somos como ese criado que sus ojos son abiertos para poder ver y saber cuál es el conocimiento de esa esperanza. La esperanza, hermanos, nos hace regocijar, nos hace ser optimistas, nos hace esperar en el futuro y nos da la seguridad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pero también nos habla acerca de que tenemos que conocer cuál es, cuál es el poder que Dios tiene en nosotros, cuál es el poder que Dios tiene para nosotros. Esta es la última parte, vamos a leerla de los versículos 19 al 23. Aquí está, 19 al 23. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza? Es decir, hasta arriba, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mucha gente dice, sí, Dios tiene poder, pero no lo crees. Y creer nuevamente es obedecer. No solamente es decir, yo creo en Dios. Decir creo en Dios significa yo obedezco a Dios. ¿Cuál es la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, primero, resucitándole de los muertos y sentándole después, en segundo lugar, a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo donde está hablando Pablo, sino también en el siglo venidero, es decir, por toda la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, fíjense bien, hermanos, sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a ver poco a poquito estos versículos. Primero, Pablo habla acerca de que tenemos que comprender y le pide a Dios, está orando al Señor, para que nosotros como iglesia podamos comprender el poder divino. El apóstol describe la magnitud de ese poder, especialmente que se manifestó a través de Jesucristo, y Pablo quiere que comprendamos el poder que por el Espíritu Santo mora en el creyente para ser transformado y de esa manera poder obedecer al Altísimo. No es en nuestra fuerza, hermanos, es en el poder de Dios. Tú no tienes el poder de transformar tu mente, es Dios el que transforma. Tú no tienes el poder de dejar las adicciones, es Dios el que transforma. Tú no tienes el poder de dejar los actos pecaminosos de tu vida. Tiene que ser el poder de Dios el que transforma y nos da la fuerza para obedecer. Este mismo poder, para que nos demos cuenta del tamaño del poder del que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo que este poder hizo que operara en Cristo cuando estaba en esa tumba, resucitándole de la muerte. El poder de Dios resucitó de la muerte al que llevó la culpabilidad de toda la humanidad, habiendo estado bajo la maldición más grande y el castigo más severo. Jesucristo fue resucitado victorioso sobre el pecado y sobre Satanás. Su resurrección fue necesaria para salvarnos. Necesitábamos que Cristo resucitara para completar la obra de salvación. Su resurrección, por supuesto, nos santifica, porque tenemos dentro de nosotros la capacidad de vivir para la
justicia de Dios. La resurrección de Jesús también obró nuestra futura resurrección y la transformación a Jesucristo. Pablo dice, perdón, en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque este mismo poder que operó en Cristo, que está hablando aquí Pablo, este mismo poder es el que nos va a resucitar también a nosotros. Pero no solamente este poder de resurrección. Dice aquí también que este poder le exaltó y sometió a él todas las cosas, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Piensa en el nombre de alguien poderoso, de alguien que tiene el poder de destruir. A lo largo de la historia ha habido cientos, miles de hombres malvados, tiranos, que han destruido naciones enteras, que se han levantado para oprimir a los pobres, que se han levantado para causar dolor en muchas naciones. Bueno, el poder de Dios, hermanos, el poder que se le dio a Jesucristo, es un poder que va muy arriba de toda esta basura humana que la civilización ha creado a causa del pecado. El poder de Dios está muy por arriba de todos ellos, sean generaciones pasadas, sean generaciones futuras, reyes, ejércitos humanos, potencias angélicas o satánicas. El Señor vivió como un ser humano, pero divino y perfecto, y es Señor del universo. La muerte y la resurrección de Cristo vencieron al reino de las tinieblas, y el complot de Satanás para usurpar el dominio de Dios fue derrotado por Jesucristo. Jesucristo es el soberano absoluto de todo lo que existe, no hay más. Todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en el cielo y aún debajo de la tierra, Jesucristo es Señor de todo y es Dios soberano. Sometió todas las cosas, dice aquí, bajo sus pies. Y esto es importante, hermanos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Imaginen, echen a andar tantito su imaginación y piensen en esto. Somete todas las cosas, es decir, toda la maldad, toda la enfermedad, toda la injusticia, toda la pobredumbre, toda la corrupción de este mundo. Piensa en todo lo feo que hay, en todas esas personas que abusan de otras personas. Piensa en todas esas personas que han muerto, que están muriendo en este momento a causa de la violencia, a causa de la guerra, a causa de las enfermedades, a causa de la desnutrición. Muchas naciones están muriendo de hambre en muchos lados a causa de la corrupción de sus gobernantes, a causa de la maldad de esos tiranos que los tienen muriendo de hambre. Imagina toda esa podredumbre de la condición humana. Todo eso ahora, imagínate lo que está hasta acá arriba y de pronto el poderoso pie de Jesucristo empieza a aplastar todo eso. Lo empieza a aplastar, lo empieza a comprimir, lo empieza a desbaratar, lo empieza a deshacer. Jesús pisa, dice el profeta Ezequiel, así como en el lagar las uvas eran pisadas y machacadas. Jesucristo fue puesto sobre todo eso. Y una vez que esto fue destruido, que todo esto ha sido terminado, que todo esto ha sido destruido, dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, entendamos este concepto. Entendamos este concepto. La iglesia fue llamada para reinar. La iglesia fue llamada para ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia fue llamada para ser la sal de la tierra. La iglesia fue llamada para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, hermanos, no hemos entendido, no hemos comprendido a todas luces el concepto de iglesia. No hemos entendido lo que significa ser la iglesia. No hemos entendido lo que significa ser parte de la iglesia. No hemos entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos a veces tan metidos, tan ensimismados en nuestras luchas internas, tontas y absurdas, y estamos tan ensimismados en nuestros celos tontos, y estamos tan ensimismados en las cosas que el mundo nos está distrayendo, y no nos hemos dado cuenta de quién es la iglesia y del papel tan preponderante que la iglesia tiene que tener en medio de este mundo que ya fue sometido bajo los pies de Cristo. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de las injusticias, nos quejamos de las enfermedades, nos quejamos del dolor, nos quejamos de la muerte, nos quejamos de los narcotraficantes, nos quejamos de los asaltantes, nos quejamos de los que hacen maldades, nos quejamos de la gente que abusa, nos quejamos de los racistas, ¿y por qué nos estamos quejando y no tomamos nuestro lugar como iglesia y sometemos todas las cosas bajo el señorío de Cristo? Porque no queremos conocer a Dios, porque no queremos conocer la herencia que tenemos, porque no queremos conocer el poder que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque nos es más cómodo vivir en un mundo y ir en la corriente de este mundo que enfrentar como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, todas estas cosas. ¿Por qué las reuniones de oraciones están vacías? No solamente en mi iglesia, en muchísimas iglesias. ¿Por qué cuando se convoca a orar la gente, los cristianos, no van? ¿Por qué cuando se convoca a oración llegan dos o tres? ¿Por qué cuando se convoca a oración mucha gente nada más está ahí sentada dormitando y pensando en otras cosas? ¿Por qué la oración pierde un lugar preponderante? ¿Por qué? Porque no hemos entendido cuál es la función de la iglesia, porque no hemos conocido cuál es el conocimiento del poder, no hemos conocido estas cuatro áreas tan importantes que Dios nos está mandando que conozcamos. No sabemos cómo funciona Dios, no sabemos cómo opera Dios, no sabemos cuáles son las cualidades, los atributos de Dios. No queremos saber acerca de nuestra esperanza que tenemos del futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Todavía la gente sigue pensando, ¿y qué va a ser de mí cuando yo me muera? No hemos querido darnos tiempo de conocer la esperanza que tenemos. No sabemos que somos la herencia de Dios y no queremos conocer el poder de Dios. Nos da miedo, nos da miedo. No queremos meternos a orar. No queremos meternos a nuestra cámara secreta. No queremos hacer la unión con toda la iglesia para juntos poder derrotar las huestes de maldad. Nos espantamos de todo. Nos alarmamos de todo. Todo nos causa malestar y nos causa confusión y nos causa enojo y molestia y repelamos nos desquitamos en las redes sociales. Y la oración. Y el poder de la iglesia. Y el poder de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Dice el versículo 23. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa ser el cuerpo de Cristo? Significa la plenitud de aquel con mayúsculas, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia debería de ser un recipiente, hermano, un recipiente de todo este poder, de toda esta herencia poderosa en Dios, de toda esta esperanza, de todo el conocimiento de Dios. La iglesia debería ser el depositario y tenerlo en una vasija, en una redoma, todo esto.
Pero en vez de eso, hermanos, parece que la tenemos en medio de una coladera. Y nos da, y nos da, y nos da Dios, y todo se va, todo se diluye. Nos habla, nos amonesta, nos exhorta, el Señor nos llama la atención, nos disciplina, y parece que todo sigue de la misma manera y todo sigue siguiendo su mismo curso. Hermanos, hermanos, tenemos que reaccionar. La cabeza del cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y la cabeza del cuerpo humano como la nuestra, como esta cabeza, es la que inspira al cuerpo a hacer las cosas. Es la que gobierna, es la que guía, es la que une, es la que coordina, la que sostiene, la que protege. Jesucristo hace todo esto por la iglesia. Pero si la iglesia no se quiere mover, si la iglesia está cuadraplégica, paralizada, si la iglesia está toda handicap y la iglesia está toda desordenada y cada quien quiere jalar por su lado, la cabeza no es capaz de controlar a la iglesia. La iglesia solamente se puede dirigir por la cabeza, que es Cristo, cuando la iglesia ha conocido quién es la cabeza, cuando la iglesia sabe cómo se debe de manejar y sabe y obedece para donde la cabeza quiere que vayamos. Esta frase, hermanos, expresa una sorprendente maravilla, una maravilla grandiosa. El cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia llena, complementa a Jesucristo, quien es a su vez el que llena todo el universo de todas las maneras posibles. Es increíble el honor, el significado que Pablo asigna a la iglesia en este versículo. El pueblo de Dios complementa al Señor de la iglesia. No solo es imposible que el cuerpo exista sin la cabeza, sino que es necesario para los propósitos de Dios que la cabeza tenga un cuerpo. Jesucristo solo, como cabeza, no puede funcionar en el mundo si no hay un cuerpo que reaccione como Él quiere. La iglesia completa y complementa a Cristo para que juntos cumplamos la voluntad divina. Hermanos, recuerden estas cosas, por favor. Número uno, tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que conocer más a Dios. Número dos, tenemos que tener y llenarnos de ese optimismo que nos da la esperanza. No de derrotarnos, no de ser pesimistas, sino saber que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo y no vivir derrotados, no vivir fracasados, no vivir dando lástimas, sino vivir con la esperanza puesta en el Señor. Número tres, tenemos que saber que Dios nos ha hecho su herencia, su posesión. Somos herencia de Dios, tenemos un valor que el mundo nunca va a entender, que el mundo no va a comprender, pero nosotros sí, tenemos un valor que solamente Dios nos ha asignado. Y ese valor nos fue dado porque fuimos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Un pedazo de madera quizás no tiene ningún valor, pero si ese pedazo de madera es recubierto o una piedra es recubierta de oro líquido, entonces esa piedra, esa madera, tiene un valor muy especial porque ya no solamente es lo que tiene en el centro, sino por lo que está recubierto, y eso le da un valor que todo mundo lo quisiera tener. De la misma manera, ese es el valor que tenemos en Cristo. Como seres humanos, nosotros individualmente quizás no tenemos ningún valor, el mundo no nos dio ningún valor, pero Cristo nos cubrió con su sangre preciosa, y eso, hermanos, delante de Dios nos da un valor mucho más que cualquier riqueza del mundo. Tenemos que conocer en cuarto lugar y apropiarnos de la fuerza transformadora que resucitó y exaltó a Cristo. Esa fuerza es nuestra, hermanos. Nos pertenece. El Señor nos las dio. El Señor la puso para la iglesia, para luchar en oración, para luchar espiritualmente y poder conquistar. Y el Señor nos va a dar esa misma fuerza para resucitar cuando el Señor venga por nosotros. En quinto lugar, tenemos que confiar en Jesús, que tiene bajo su control todas las potencias del universo. Cuando veas todo lo que pasa en el mundo, recuerda, Jesucristo sigue teniendo el control del universo. Y nada pase
sin que esté dentro de los planes de Dios. En sexto lugar, tenemos que obedecer la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y le tenemos que obedecer, cumpliendo con su palabra. Y por último, tenemos que apreciar que estamos unidos en Cristo. Somos su complemento para que Él lleve a cabo sus propósitos. Hermanos, si comprendemos la posición de honor y seguridad que Dios ha dado a los redimidos, anhelaremos despojarnos de la corrupción del viejo hombre, ser renovados en nuestro interior y vestirnos de la santidad y amor del nuevo hombre. Hablamos de unidad. La unidad nunca va a llegar a la iglesia si no entendemos estos principios primero. La unidad no va a llegar a la iglesia a menos que cada miembro de la iglesia entienda su lugar como hijo de Dios, que entienda su valor como hijo de Dios, que esté agarrado de la esperanza como hijo de Dios y que sepa quién es Dios. Cuando cada uno entiende esto, entonces es cuando se empieza a construir la unidad en el cuerpo de Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Señor, esta es nuestra oración. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos ver todo esto, Señor, a través de la luz que tú nos puedes dar en nuestra mente. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver realmente cuál es el lugar de la iglesia, para entender quién es la iglesia, para entender cuál es el propósito de la iglesia, para entender nuestro lugar dentro de la iglesia. Señor, abre nuestros ojos. Si no entendemos, Señor, todo lo que tenemos en nuestra herencia como hijos de Dios, Señor, no podremos cumplir con tu misión, no podremos llevar a cabo tus propósitos. Necesitamos entender estos principios fundamentales. Abre, Señor, nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos la sabiduría para conocerte cada vez más. Gracias por este tiempo, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Únanse por favor a la oración los viernes. Únanse por favor a la oración los domingos en la mañana. La oración es poderosa, hermanos, y la oración nos va a ir dando cada vez más victorias en el Señor Jesucristo. Únanse. Los espero el viernes a las 7 aquí por YouTube y el domingo a las 10:30 en nuestra iglesia antes de empezar la reunión. Que el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes y que tengan excelente fin de semana.